Bienvenido, bienvenida una vez más a mi clase. Mi nombre es Yamila Sifo y el día de hoy vamos a resolver situaciones problemáticas con derivadas. Muy bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es resolver 4 situaciones problemáticas bastante comunes. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de resolver las situaciones problemáticas es que, por ejemplo, si nosotros conocemos la fórmula del desplazamiento de una partícula, tenemos que saber que si derivamos esa función, vamos a obtener como resultado la función de la velocidad. Por su parte, si derivamos ahora la función velocidad, vamos a obtener como resultado la función de la aceleración, ¿sí? Eso lo vamos a tener en cuenta en varios de los problemitas que vamos a hacer. Acá lo tienen anotado por si se lo quieren escribir por ahí. Vamos con el problema número 1. Determinar la aceleración que adquiere un cuerpo sometido a un movimiento cuya función es esta que tenemos acá. F de t, es decir, la función respecto al tiempo, 6 menos 3t más t al cuadrado. Esta fórmula que tengo como dato, ¿cuál es? La del desplazamiento. Entonces, si a mí lo que me están pidiendo es calcular la aceleración, ¿qué dijimos recién? Que si derivamos la fórmula del desplazamiento, obtengo como resultado la función de la velocidad. Y luego, si derivo la función de la velocidad, voy a obtener la fórmula de la aceleración, la función. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo, derivamos 2 veces. Entonces, la derivada primera de esta fórmula es, recordamos, la derivada de una constante es 0, entonces puedo colocar el 0 o directamente no lo escribo. La derivada de 3t es t, y la derivada de t al cuadrado, recuerden, bajo el exponente multiplicando le resto 1, entonces me quedaría 2t. ¿Qué es esto que acabamos de encontrar? La fórmula de la velocidad del movimiento de esta partícula. Pero lo que me pedía era la aceleración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar esta nueva función que acabamos de encontrar. Entonces le ponemos la derivada segunda es igual a la derivada de 3, que es una constante, es 0, así que no hace falta que la escribamos, y la derivada de 2t es 2. Entonces, ¿cuál es la aceleración? 2 en la unidad de aceleración. Bien, y ahí entonces ya encontramos la respuesta. Vamos al problema 2. La función del desplazamiento de una partícula es f de t igual a 5t más 10t al cuadrado. Bien, esta fórmula entonces lo que me da es el desplazamiento o el movimiento de la partícula. Determinar la posición, la velocidad y la aceleración a los 5 segundos. Bien, si esto me da el desplazamiento en función del tiempo, si quiero saber en la posición a la que se encuentra a los 5 segundos, es muy sencillo, ¿verdad? Simplemente reemplazo el tiempo por los 5 segundos que me está pidiendo y ahí voy a poder encontrar dónde se encuentra a los 5 segundos. De esta manera encontramos entonces que la partícula a los 5 segundos se encuentra a 275 metros. Bien, la velocidad. Si acá tenemos entonces la fórmula del desplazamiento, para encontrar la velocidad, simplemente con hacer la derivada primera ya encontramos su fórmula. Entonces vamos a derivar la derivada primera de f en función de t es
La derivada de 5t, 5. La derivada de 10t al cuadrado, ¿qué hago? Dejo el 10, baja el 2 multiplicando y le resto 1. 2 menos 1, 1. Así que acá, ¿qué encontramos? La función de la velocidad. Pero lo que yo tenía que dar como respuesta era la velocidad de la partícula a los 5 segundos. Bueno, ahora que ya conozco su fórmula, simplemente vamos a reemplazar por los 5 segundos. Entonces me queda 5 más, acá vamos a resolverlo, 20 por 5. Bien, resolvemos 20 por 5, entonces me queda 100 más 5, 105 es la velocidad. Finalmente, lo que me pedía era la aceleración a los 5 segundos. Como ya conozco la fórmula de la velocidad, derivando esta, encontraremos la de la aceleración. Entonces, la derivada segunda, en función de t, es la derivada de 5, 0, se me va. La derivada de 20t es 20. Entonces, observemos que acá no me queda ya en función de t. O sea que en cualquier instante, ya sea al 5 segundos, 4, 7, 8, etc., la aceleración siempre va a ser 20. ¿Por qué? Porque, bueno, esta partícula se está moviendo con una aceleración constante. Entonces, la respuesta directamente sería 20. Vamos con el problema número 3. Dice, dada la siguiente función, f de x igual menos x al cubo más x al cuadrado más x, calcular para qué valores de x se anula la derivada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es calcular la derivada y luego buscar para qué valores de x esta derivada se hace 0. Entonces, primero derivemos. Tenemos la derivada de menos x al cubo bajo el menos, el exponente baja multiplicando, le resto 1, 3 menos 1, 2. La derivada de x al cuadrado baja el exponente multiplicando, le resto 1 y me queda 2x. Y la derivada de una x es 1. Bien, acá lo que hicimos ya es encontrar la derivada de la función. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Buscar para qué valores esta derivada se hace 0. Es decir, para qué valores se anula. Bien, podemos ver que nos queda una pequeña ecuación. Lo que tenemos que hacer es despejarla. Pero bueno, podemos ver que esta no es una ecuación lineal, sino que es una ecuación cuadrática. Para poder encontrar cuáles son los valores de x que satisfacen esta igualdad, debemos recurrir a la fórmula de la resolvente. ¿Cómo era esa fórmula? Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Bien, entonces, en esta ecuación, ¿quién es a? El número que multiplica la x al cuadrado. B, el número que multiplica a la x. Y C, el término independiente. Bien, simplemente entonces ahora tenemos que reemplazar esos valores en la fórmula, resolver y allí encontraremos los resultados. Recuerden que cuando llegan a este paso debemos encontrar las dos soluciones. Muy bien, y entonces ahí encontramos que los valores de x que hacen que se anule la primera derivada es 1/3 y 1.
Bien, y lo último que tenemos que saber para resolver el problema número 4 es también que la derivada de una función es igual a la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función, esa curva, ¿verdad? Eje X, eje Y, y calculamos la derivada de la ley que representa a esa curva, y luego la reemplazamos por un determinado valor de x, lo que estamos haciendo es encontrar la pendiente de esta recta tangente. ¿Sí? Es decir, lo que estamos encontrando es la inclinación de la recta que tiene en este punto. Entonces, vamos con el problema número 4. Dice, hallar la pendiente de la recta tangente de esta función f de x igual x al cuadrado menos 4x más 4 en el punto x igual a 1. Entonces, bueno, muy fácil. Tengo que hacer dos pasos. Primero vamos a derivar y luego reemplazo el valor de la x para saber cuál es la pendiente en ese punto. Entonces, vamos a derivar. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 4x es 4 y la derivada de 4 es 0. Entonces, tenemos que calcularlo para x igual a 1. Reemplazo entonces a la x por 1. 2 por 1, 2, menos 4, menos 2. Quiere decir que en esta curva la pendiente de la recta tangente en x igual a 1 es menos 2.